Bueno, la temperatura se está poniendo calentita, tomando en cuenta que el desempleo se está transformando en uno de los elementos de presión de la sociedad. Ujú. Y a veces nos parece que no hace mucho estábamos discutiendo el techo de cristal de las mujeres con los hombres en cuanto al empleo, y hoy tenemos que discutirlo también, pero desde el otro lugar, desde el desempleo. Y para eso que queríamos hablar con... Está en comunicación con nosotros la economista y periodista Eugenia Rodríguez. Ella es integrante del CEPA, del Centro de Economía Política de Argentina, y es la autora de una nota que nos interesó mucho, titulada La otra cara de la informalidad. Cada vez más mujeres se inventan su propio trabajo. Eugenia ha tenido la gentileza de atendernos. ¿Qué haces, Eugenia? Muy buenos días. Manuel Parola, Julio Leiva y Mónica Ambrosetti te saludamos. ¿Cómo estás? Hola Manuel y equipo, ¿cómo están? Buen día. Bien, tenemos casi tanto frío como la economía. Sí, muy buena descripción, muy buena síntesis. La verdad que sí. En realidad hay algo paradójico, ¿no? Tenemos una economía que crece porque la realidad es que hay algunas actividades que muestran crecimiento, pero el punto está en que son aquellas que no generan trabajo, es decir, están más Mm. vinculadas a las actividades primarias, bueno, el agro, la minería. El gobierno nacional suele resaltar estas actividades como, digamos, motores de crecimiento. Los datos reflejan que sí, que crecen, pero lo cierto es que no impactan en el conjunto de la sociedad, que por el contrario vive, digamos, o sufre, mejor dicho, la destrucción de, por ejemplo, lo que es el empleo en la industria, en el comercio, en la construcción, que usualmente representan alrededor del 50% de los puestos de trabajo formales en nuestro país, y que hoy, bueno, sabemos, ¿no? Tenemos más de 200.000 puestos destruidos en lo que va de la Mm. gestión de Javier Milei. Eh, Mira, quería plantearlo desde el lugar que lo empecé, digamos, desde la desigualdad. ¿Cómo afecta el desempleo entre los varones y las mujeres? Después podríamos discutirlos acerca de la edad de la Ujú. franja etaria. Porque me parece que muchas veces en el informe que se da de la encuesta permanente de hogares no se discrimina eso. Sí, claro. O a veces en realidad aparece el dato ahí, pero no suele ser lo que se mira, Claro. queda de alguna manera pasa desapercibido, y hay una transformación silenciosa, por decirlo de alguna manera, que tiene que ver con cómo en esta reconfiguración, donde vos bien decías, no crece el desempleo, o el desempleo se mantiene a un nivel alto, para decirlo de forma más precisa, pero a su vez hay mucha gente que al perder trabajo formal o al no encontrar, se la rebusca, para que se entienda, inventa su propio trabajo, este famoso cuentapropismo, que lo cierto es que en el último tiempo lo que creció mucho es el cuentapropismo informal, es decir, sin derechos, sin descuentos jubilatorios, y sobre todo el cuentapropismo femenino, es decir, las mujeres trabajadoras que se inventan su trabajo porque para complementar ingresos familiares, porque bueno, no alcanza, el bolsillo no, las familias no llegan a fin de mes, y también, bueno, ante la necesidad justamente de al querer insertarse en el mercado de trabajo y no encontrar una propuesta formal, terminan, bueno, en la informalidad. Esa informalidad que no es nueva, pero que se agudizó en este último tiempo, llegó al 44%, y en el caso de las mujeres, y acá me parece un dato muy clave porque no suele difundirse mediáticamente, las mujeres trabajadoras que tienen empleo no asalariado pasaron de 34 a 44%, es decir, creció 10 puntos en la última década la cantidad de mujeres que trabaja de manera no registrada en nuestro país. Ujú. Sí, yo tengo una pregunta para hacerte. ¿Qué tal? Buen día. Mónica Prosetti te saluda. Bueno, hay temas que ya son como históricos, ¿no? El tema de la feminización de la pobreza, la desigualdad en el mercado laboral, el mayor desempleo e informalidad, las brechas salariales. Pero claramente todo se ha recrudecido, se ha profundizado. Pensaba en la trampa de las tareas de cuidado, eh, en esta sobrecarga de trabajo no remunerado, pero también pensaba en qué está pasando con los endeudamientos o sobreendeudamientos para subsistir. Sí, tal cual, Mónica, un gusto. Lo que vos decís, ¿no? Por un lado está una desigualdad que, si se quiere, es de larga data, que es que las mujeres nos encargamos Sí. el doble de tiempo que los hombres de las tareas de cuidado, esto es, tareas domésticas,
limpieza de la casa, cuidado de personas, tanto niños como adultos, pero a su vez, ante, digamos, ingresos fuertemente golpeados en este último tiempo, tanto el público, el salario público como el privado están abajo de noviembre de 2023, las familias que hacen se endeudan, no para una gran inversión, para un viaje, para llegar a fin de mes, para comprar alimentos, para comprar medicamentos, y ahí el rol de los hogares con jefatura femenina, donde las mujeres cumplen digamos, un papel clave, da cuenta, por ejemplo, de que al menos 2 de cada 10 de los hogares endeudados son hogares que están, o sí, cuya jefatura, como decía recién, son mujeres. ¿Por qué? Porque justamente al tener trabajo informal, que es un trabajo peor pago, también terminan en la necesidad de endeudarse. Y mucho de ese endeudamiento, te agrego, es no con prestadores formales de crédito, Claro. sino que ahí aparece el rol también de bueno, los prestamistas por ahí en los barrios populares, o Claro. no necesariamente, pero aquellos más usureros que cobran tasas que son impagables prácticamente, y se vuelve un círculo vicioso en donde las familias, las mujeres terminan trabajando para pagar esa deuda y así sucesivamente, y con suerte, digamos, cumplir los gastos básicos de la canasta. Sí, pensaba también en que con la reducción o la eliminación de políticas públicas con perspectiva de género, ese desmantelamiento deja aún más desprotegidas a las mujeres y sobre todo en situación de vulnerabilidad extrema, ¿no? Donde se pierde total capacidad y quedamos en una situación muy vulnerable. Tal cual, bueno, ahí traes otro punto que es esencial para entender la realidad actual, que es como, no sé, tanto el desfinanciamiento de programas claves como lo que es el potenciar trabajo, como lo que es digamos, el recorte en la asignación universal por hijo o en otras políticas de cuidado, hace que esa crisis o que esos cuidados que antes por ahí el Estado ofrecía opciones, ahora recaigan aún más en las mujeres, es decir, al interior de los hogares, ya sea un trámite burocrático para que una pensión que fue dada de baja injustamente vuelva a, digamos, a restituirse, o ya sea, digamos, jardines maternales que se desfinanciaron y entonces las familias tienen que ver cómo solucionan el tema de los cuidados y generalmente recae sobre las mujeres. Y además, bueno, obviamente, por ejemplo, todo el trabajo comunitario que hoy existe en nuestros barrios y que antes había un reconocimiento y que, bueno, ahora ya ni siquiera en unos 70.000 pesos que habían sido congelados en estos últimos 2 años y medio, existe más, o existe, pero a través de la intervención de la justicia, se paga a cuentagotas, bueno, y las mujeres siguen, sin embargo, sosteniendo el trabajo de ollas populares, sosteniendo la atención ante situaciones de violencia de género. Seguro. Te hago una consulta. A partir de la crisis que generó esta recesión económica en el país, ¿creció de nuevo los hogares monoparentales o se feminizó más el sostenimiento del hogar? Porque evidentemente, digamos, en la ausencia de empleo para hombres y mujeres, la que termina quedándose con el peso de la familia, no solamente de cuidado, sino también de la responsabilidad financiera, en la mujer. Sí, ¿Han podido ver eso? yo lo que diría que hay es una feminización sobre todo de la pobreza, es decir, hoy 6 de cada 10 personas trabajadoras en nuestro país pobres son mujeres, justamente. ¿Por qué? Bueno, porque todo esto que venimos hablando hace que los hogares, obviamente, sufren más la pobreza, la imposibilidad de llegar a la canasta básica y sobre todo aquellos que están encabezados por mujeres, ¿no? Entonces me parece que hay ahí una feminización de la pobreza porque golpea más la crisis a los hogares sostenidos por mujeres, o porque las mujeres llevan adelante todas estas estrategias que venimos charlando para intentar paliar justamente el ajuste, y de hecho también hay esto del cuentapropismo como que crece, digamos, de el rebusque por cuenta propia, pero sobre todo sostenido por mujeres, lo que muestra también es un recambio, una transformación, diría no para bien, sino todo lo contrario, Claro. en el mercado laboral, en donde, por ejemplo, bueno, justamente la precarización se impone, y en esa precarización, sin duda, cuando vemos el pluriempleo, tener más de un trabajo, cuando vemos quienes tienen trabajo más informal o quienes trabajan más cantidad de horas, sin duda terminan siendo las mujeres trabajadoras. Bien, Eugenia, te agradecemos enormemente que hayas tenido la gentileza de atendernos y bueno, seguiremos de cerca
el proceso de cómo avanza la población trabajadora en este marco, además de ataque tan grosero a la población proletaria. Así que te mandamos un abrazo muy, muy grande. No, muchas gracias a ustedes por el interés y hasta la próxima. Pasó Muchas por los micrófonos de Vox Populi Eugenia Rodríguez, quien es integrante del Centro de Economía Política Argentina.